está adaptada para la respiración. La capacidad de absorber oxígeno a través de la piel depende de la presencia de humedad, lo que hace que los anfibios estén bastante ligados a ambientes acuáticos o húmedos. Sin embargo, estas mismas características los hacen vulnerables a las toxinas y contaminantes presentes en su entorno. En la segunda imagen podemos observar una ilustración del corte longitudinal de la piel de un anfibio. Estos presentan generalmente dos tipos de glándulas. Las glándulas venenosas o glandulares, que secretan sustancias repelentes o tóxicas, como aminas, péptidos, terpenos y alcaloides, y las glándulas de mucosa, las cuales secretan sustancias que ayudan a mantener la humedad del animal, lo que es esencial para la respiración cutánea y la prevención de la desecación. Y también podemos observar los cromatóforos que se encargan de la coloración y es usado para algunas especies como mecanismo de defensa y de adaptabilidad. Los anfibios son especialmente sensibles a los cambios en el clima y la calidad del agua debido a su dependencia de la humedad para la reproducción y la respiración. Cualquier alteración en los patrones climáticos, como sequías prolongadas o aumentos de temperatura, pueden desequilibrar drásticamente las poblaciones de anfibio. Las enfermedades como quirridomicosis también se están propagando más rápidamente en un mundo más cálido, lo que amenaza aún más a estas especies. La disminución de las poblaciones de anfibios en todo el mundo es un fuerte indicador de la degradación ambiental y el cambio climático en curso. Las salamandras del género Bolitoglosa son anfibios que pertenecen al orden Caudata y la familia Pletodontidae. Se encuentran en regiones neotropicales, abarcando desde México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Se caracterizan porque sus patas tienen pequeñitas garritas con membranas interdigitales adaptadas para agarrarse de las superficies lisas, por lo que son conocidas como salamandras escaladoras tropicales o de pies palmeados. Las salamandras de este género carecen de pulmones, son apulmonadas, por lo que dependen exclusivamente de la respiración cutánea. Su piel, como vimos anteriormente, es altamente permeable, permitiéndoles intercambiar gases directamente con el ambiente. Las bolitoglosas tienen cuerpos alargados y extremidades relativamente cortas. A diferencia de muchas otras salamandras que tienen la fase larval acuática, las bolitoglosas experimentan una reproducción directa, donde los huevos se desarrollan directamente en salamandras juveniles sin pasar por la etapa larval acuática. Son insectívoras, alimentándose principalmente de pequeños invertebrados, y aunque puede variar entre especies, muchas bolitoglosas presentan colores vibrantes y patrones distintivos que pueden desempeñar un papel a la señalización de los depredadores sobre su toxicidad o simplemente en el camuflaje. Al igual que muchas salamandras tropicales, las especies del género Bolitoglosa enfrentan amenazas debido a la deforestación, el cambio climático y otros factores antropogénicos. Estas prefieren hábitats húmedos como selvas tropicales y bosques nubosos, y muchas especies son arborícolas, lo que significa que pasan gran parte de su tiempo en los árboles. Nuestro sitio de estudio es América Central Nuclear, que está extendida desde el Istmo de Tehuantepec de México hasta la Depresión de Nicaragua y es considerada una de las regiones con mayor diversidad del género Bolitoglosa. Con toda esta contextualización, la pregunta que nos surgió para nuestra investigación es, ¿cómo responde la distribución de las salamandras del género Bolitoglosa al cambio climático en América Central Nuclear? Nuestro objetivo es determinar el efecto del cambio climático en la distribución de las salamandras del género Bolitoglosa en América Central Nuclear. Y esto lo vamos a lograr mediante el generar modelos de distribución potencial de las salamandras en base a los escenarios propuestos para el cambio climático y evidenciar las variables climáticas que conducen la distribución potencial en los escenarios de cambio climático a las salamandras del género Bolitoglosa. Bien, gracias. Yo voy a presentar nuestra hipótesis, que sería que, dado que los escenarios del cambio climático pronostican que hay aumento en la temperatura y disminución en la precipitación regional, consideramos que pues, la distribución potencial de las salamandras del género Bolitoglosa se verá reducida como consecuencia del cambio climático en los siguientes años.
considerando que al ser salamandras pulmonadas son especialmente propensas a la desecación y por lo tanto pues son vulnerables. Entonces, en base a ello, pues nosotros generamos dos predicciones. La primera es en cuanto a la relación de la distribución con la temperatura. Podemos ver en la gráfica que en el eje X pues está la temperatura en grados Celsius y la distribución como un porcentaje. Entonces, nuestra predicción es que conforme el pasar de los años y en base a los escenarios del cambio climático, pues la temperatura va a aumentar y esto va a llevar consigo pues una disminución en el porcentaje de las áreas de distribución de las especies de la salamandra bolitoblosa. Entonces podemos ver aquí que los que pusimos los escenarios, en el escenario 2.6, pues es el más optimista, ¿verdad? El que predice que los efectos o las emisiones de gases de efecto invernadero pues van a disminuir y con ello pues se va a lograr pues mitigar o contener la temperatura que manejamos a día de hoy. Ese es como que el escenario más optimista. Luego tenemos unos intermedios como el 4.5 y el 6.0, pues que bien predicen, ¿verdad?, de que vamos a tener un aumento de temperatura de 1 grado, más o menos, hasta 3 de aquí al 2100. Y por último tenemos el RCP 8.5, que es el que predice o el que plantea que vamos a tener un aumento de la temperatura global a mayor de 4 grados centígrados. Entonces, nuestra predicción es que si llegamos a este escenario o más, o aumentar más la temperatura, pues la distribución pues va a disminuir pues drásticamente. Y por otro lado, nuestra segunda predicción pues fue que conforme en esta gráfica está el eje X de más a menos. Entonces, esto es para poder evidenciar que la distribución va a tener una relación directamente proporcional con la precipitación. Entonces, si hay menos precipitación, pues las áreas de distribución pues van a disminuir y al igual en la misma lógica de la otra predicción, ¿verdad? Que el escenario pues 2.6 va a ser el más conservador, el 4.5 y el 6.0 van a ser un intermedio y el RCP 8.5 pues es el extremo de que vamos a tener pues ese, digamos que condiciones regionales pues más secas y eso va a conllevar a que haya menor distribución. Y bueno, en cuanto a nuestra toma de datos, tenemos eh, pues 3 pasos básicos, ¿verdad? Primero fue seleccionar las 20 especies de salamandras bolitodolosas presentes en América Central Nuclear. Para hacer ello, pues nos basamos en la distribución de las especies de bolitodolosa y seleccionamos las 20 que tuvieran rangos de distribución más altos alrededor o bueno, a lo largo de toda la región, ¿verdad? Esto pues con el objetivo de poder, digamos, que captar toda esa variación y ver si estos patrones pues disminuyen o aumentan conforme vaya siendo, digamos, con los escenarios del cambio climático. Bueno, posteriormente pues recopilamos datos de registro de presencia de las especies de las que seleccionamos en la base de datos de HEVIF y bueno, para ello, pues nos enfocamos en los datos que primero que fueran, que estuvieran presentes o los puntos que cupieran dentro de la región. Segundo, pues que los datos tuvieran una correcta identificación, ¿verdad? Entonces, buscamos o seleccionamos los datos que estuvieran asociados a alguna colección biológica o algún proyecto que supusiera o que estuviera asociado a alguna entidad científica y que también pues tuviera nombre de la persona que lo curó y pues asegurarnos de que esta identificación pues fue y por último, pues la parte número 3 pues ya juntar estos puntos de presencia y también pues modelar la distribución actual en base a las variables climáticas que descargamos de WorldClim y posteriormente pues comparar el modelado el modelado predicho para la potencial distribución de las especies de aquí hasta el 2100 y compararlo con la actual. Entonces, aquí están las 20 especies de bolitoglosa que seleccionamos. Como les digo, pues fueron las que a nuestro criterio y en base al geoportal de la UICN, pues escogimos estas esperando que, pues sí, de que logren ayudarnos a generalizar estos patrones, dado que tienen amplia distribución a lo largo del área de estudio. Entonces, ya hablando concretamente, bueno, y aquí, pues, aquí tenemos el código de las variables climáticas de WorldClim. Tenemos que del 1
al 11 pues miden datos relacionados con temperatura, temperatura media anual, estacionalidad, isotermabilidad. Y bueno, del avión número 12, como podemos ver acá, el 19, pues son datos relacionados a a la precipitación, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir más adelante. Y bueno, en cuanto al procesamiento y análisis de datos, pues tenemos aquí de que primero descargamos las capas en Worklim, luego descargamos los puntos de Heavy, los depuramos y cortamos las capas en QGIS en la versión 10.3. Y bueno, posteriormente, pues nos verificamos que todo cuadrara y ya ingresamos los datos a Maxent y posteriormente, pues por medio del algoritmo de máxima entropía, pues nos dio los resultados como los que ven aquí, ¿verdad? Nos da, además del mapa de distribución potencial, pues nos da esta curva para evaluar el modelo y también da este cuadro que es en base al algoritmo de Jackknife, que evalúa la contribución de las variables que metimos a nuestro modelo. Entonces, bueno, ya hablando un poco de resultados, pues quisimos poner en nuestros resultados, pues parte de lo que hicimos sería, pues primero obtuvimos la capa de América Central Nuclear, que pues la cortamos en base a la capa del doctor Neto, que es una capa de América con la regionalización propuesta por el doctor Morrón en el año 2014 y la cortamos de aquí, desde el Istmo de Tehuantepec hasta la depresión de Nicaragua. Y aquí pueden ver en estas dos figuras, pues el corte de las variables climáticas. Pusimos dos ejemplos, pero pues son 19, una para temperatura y otra para precipitación. La primera es de temperatura media anual. Podemos ver de que las áreas más secas pues están con color rojo, que es donde hay mayor temperatura media anual. Y podemos ver aquí también abajo en la costa, que también pues son áreas bastante calurosas y por eso es que también tienen este color rojo bastante fuerte. En cambio, las áreas montañosas, como pueden ver aquí, la provincia de las montañas de Chiapas y también nuestra cadena volcánica, pues son áreas montañosas y por eso, debido a la altitud, pues no hay tanta temperatura. Y pues eso es un patrón similar con la precipitación anual. Las áreas más secas están color celeste un poco débil y conforme va hay más precipitación, pues hay un color más fuerte. Y bueno, hablando un poco también de nuestros resultados preliminares, nosotros lo que ven en estas gráficas pues fueron puntos que extraímos de los modelos que nos dio Maxent. Entonces nosotros hicimos algunos puntos tratando de agarrar el gradiente de temperatura media y sacamos el promedio de todas las especies de la probabilidad de presencia que nos dio Maxent. Pueden ver aquí que pues el promedio pues no es muy pues va de 0 a 1, pero aquí nos sale de 0.02 a 20, entonces pues es muy bajo, pero digamos igual estos resultados pues son exploratorios. Más adelante explicaré por qué, pero lo que me interesa que vean es que aquí hay una relación, podemos ver una relación entre la temperatura media y la probabilidad de presencia. Podemos ver de que conforme aumenta la temperatura media, pues la probabilidad de presencia disminuye. De indicios de que puede ser una relación lineal y pues esto contribuye, digamos, a nuestra primera predicción, que es que conforme aumente la temperatura, pues va a disminuir la probabilidad de presencia o también pues se podría decir el porcentaje de la distribución. Sin embargo, con la precipitación, pues no miramos un patrón claro, pero esto puede verse a distintas formas. Bueno, para empezar podemos ver que aquí en los 1000 metros, perdón, a los 1000 milímetros, y entre los 2000 y los 2500, pues vemos que aumenta de forma gradual. Podría haber una relación ahí en ese intervalo, pero pues no vemos una relación pues tan evidente como en las otras, ¿verdad? Sin embargo, pues vuelvo a repetir de que pues estos resultados pues son exploratorios. Más ahorita voy a empezar a explicar por qué. Entonces, pero nos dan indicios, ¿verdad? De que por lo menos con la predicción pues sí se acerca a lo que nosotros pues planteamos, por lo menos para la distribución actual. Y bueno, hablando más de nuestros resultados, pues colocamos un ejemplo de la especie Bolitoblosa doflini. Tenemos resultados así para ya las 20. Quiero recalcar que pues son exploratorios. Podemos ver aquí de que tenemos, Max nos dio esta capa, nosotros la pusimos en mapa, ¿verdad? Que las áreas con verde es donde hay muy poca posibilidad de encontrar esta especie y las áreas rojas pues es donde va a haber una mayor posibilidad. Y en el lado derecho también es un resultado que nos dio Maxen, que es parte de la
es en base al algoritmo de Jackknife, nos explica o nos cuenta cuáles son las variables que más aportaron al modelo. Entonces podemos ver que son la BIO1, la BIO10 y la BIO11, que son variables de temperatura, y la BIO5, pues son las que más aportaron, ¿verdad? Entonces lo que tocaría posteriormente, pues sería ya volver a introducir, volver a hacer el modelo o ajustarlo, pero solo con estas variables. Pero también en base a lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Tenemos que revisar si hay autocorrelación o si hay colinearidad entre nuestras variables predictoras. Entonces, eso, en aras de cumplir con eso, pues hicimos el siguiente análisis, que pueden ver aquí un mapa de calor, se les dice, ¿verdad? Que eh, los colores fuertes evidencian una fuerte correlación entre las variables. Entonces, nosotros agarramos los puntos de presencia de todas las especies y obtuvimos los valores de cada una de las capas para esos puntos. Entonces, ya luego y si los comparamos, digamos, de forma pareada, y podemos ver aquí un patrón interesante. Podemos ver de que las capas de la 1 a la 11, al compararlas o hacer el análisis de correlación con las capas de precipitación, que son de las 12 a la 19, pues podemos ver que tienen muy baja correlación. En cambio, si comparamos si cruzamos, digamos, las variables de precipitación con las mismas de precipitación, podemos ver que hay bastante colinearidad, dado que hay muchos colores fuertes aquí, ¿verdad? Tanto rojo, que es de una correlación positiva, como azul, que es de una correlación negativa. Entonces, y lo mismo podemos ver aquí del otro lado, que son las variables eh, de temperatura cruzadas con las mismas variables de temperatura. Entonces, a partir de ello, pues para nosotros continuar con nuestros datos y volver a hacer los modelos y ajustarlos de manera correcta, pues estamos haciendo estos análisis. Aquí ahí pueden ver una tabla también con nuestros resultados de autocorrelación. Aquí son las variables que tuvieron mayor autocorrelación. Se dice que si es mayor de 0.8 esta relación o esta correlación, pues es de que sí hay colinearidad y hay que tener cuidado con ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez identificado esto, pues tenemos que elegir solo una de las dos. Entonces, esto lo vamos a hacer, digamos, a nivel de cada especie. Esto es en especies en general, pero a nivel de cada especie, pues tenemos que hacer esto y pues dejar afuera o priorizar las que tengan mayor relevancia, puede ser, digamos, para el modelo, como vimos anteriormente con el Jackknife, o también según lo que se haya reportado en la literatura. Por ejemplo, hay algunas especies que son bastante sensibles a temperaturas extremas, ¿verdad? Entonces, habría que dejar eso porque eso puede afectar eh, el rendimiento del modelo. Y bueno, esto es parte de nuestros avances, como les mencionaba, pues ¿cómo decirlo? Bueno, como les mencionaba, pues son análisis exploratorios. Ahorita pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer, que también pues fue una de nuestras, digamos, de un pequeño tropiezo que tuvimos, que hicimos primero esto para explorar. Entonces ahora ya sabemos cómo hacerlo y cómo depurarlo. Entonces lo que tocaría son estos siguientes pasos, que serían, pues, como ya mencionaba, ajustar los modelos en base a las capas climáticas priorizadas por cada especie y también pues basarnos en el análisis de Jackknife que nos dio Maxent. Y bueno, eso nos va a ayudar a hacer mejores modelos, y también lo que no hicimos ahorita con estos modelos que nos dio Maxent, pues no los probamos. Entonces, para probarlos, pues vamos a utilizar el 70% de los datos para entrenar el modelo y vamos a evaluarlo con el 30% restante de los datos. Esto lo vamos a hacer mediante el análisis del área bajo la curva, y esperamos tener pues valores mayores a 0.9, que con eso pues se puede decir que el modelo es adecuado. Y también podemos ver la relación que les mostré en la gráfica, en esta gráfica. Esperamos tener una relación como estas para cada uno de los modelos que hagamos, y con ello eh, pues hacerlo, digamos, esperamos que sean válidos y que sean correctos, y ya posteriormente, como dice acá, vamos a proyectar la distribución potencial de las especies en base a los escenarios climáticos. Entonces, para ello, lo que nos hace falta, o los pasos siguientes además serían, pues, escoger un modelo o varios modelos de, de digamos, atmosféricos, ¿verdad? Que simulan o proyectan el comportamiento de la atmósfera durante esos escenarios. Entonces, hay varios, entonces habría que escoger algunos. Nosotros tenemos una idea, que sería escoger uno
así como los escenarios, uno extremo bajo, uno extremo alto y también un par de intermedios para tener así como todo el gradiente de las temperaturas y demás, y digamos, de las variables atmosféricas que toman en cuenta estos modelos. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos sus preguntas. Gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí, Fer? Sí, yo solo tengo duda con lo de la elección de las especies. Entiendo que usaron criterios, dijiste, de la IUCN, como que el hecho de tener una amplia distribución, pero no sé si utilizaron como otro criterio para poder elegir estas 20 especies, y creo que lo mencionaron, pero tal vez se me pasó, pero ¿por qué 20 especies y no más o menos? Gracias, Fer. No sé si Kiara o Gaby quieren responder esas preguntas. Sí, tal vez me pueden complementar, pero ajá, los criterios era ver como, primero nos queríamos basar en que mínimo fueran 8 ocurrencias, pero la verdad es que tenían, gracias al cielo, muchísimas más. Y lo que queríamos era que fueran las que mayor abarcaran América Central Nuclear, porque, por ejemplo, estaba la bolitoblosa cuchumatana, que son como 250 ocurrencias, eran las que más tenía, pero como sabemos se encuentra pues solo como que aquí en Guatemala, digamos, o una partecita de México. Entonces, para este tipo de estudio donde queremos abarcar esa zona, sí era mejor tomar como que ver dónde más se distribuía. Y creo que ese fue como de los principales criterios entre las ocurrencias y la distribución, y siempre ver, pues, sí, eso. ¿Y por qué 20? Pues la verdad al principio empezamos con mucho menos, pero conforme vimos estudios y todo, nos dimos cuenta que mientras más tomáramos, aunque fuera mayor trabajo, pues esto iba a ser como más preciso, ¿verdad? Gracias, Kiara. Sí, yo también quería complementar a lo que dijo con lo de la distribución. Sí, también pues el objetivo también de agarrar especies con mayor distribución es porque el análisis o la resolución de las capas es a nivel regional, ¿verdad? Y también, por ejemplo, cada píxel pues es un kilómetro, ajá, digamos, un kilómetro de distancia, por decirlo así. Entonces, abarcar más, pues, nos permitiría hacer análisis, o sea, que fueran como más reales. Sí, Pavel, adelante. Gracias. Con relación a esta pregunta de Fernanda y que están contestando ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que están considerando? ¿A qué se refieren con amplia distribución o mayor distribución? ¿De qué? ¿Con referencia a qué? ¿Cuál es ese punto de referencia que están teniendo? La verdad fue con los mapas, o sea, viendo que estuviera como que abarcara la mayor parte, porque hablábamos que era desde el Istmo de Tehuantepec hasta la depresión de Nicaragua. Entonces, las que fuimos, incluso ahí en la lista está de más a menos, las que se encuentran como en más países distribuidas y no solo en ciertas zonas, o sea, no solo las ocurrencias, sino que estuvieran como más, pero nos guiamos como por estos registros que teníamos ahí de la lista roja, por ejemplo, de UICN y así. No sé si con eso contesta su pregunta. No, no es, bueno, ahí están diciendo otras cosas más, además, que me generan más dudas, pero que abarquen la mayor parte de Centroamérica, el 90% de Centroamérica, el 80%, el 99%. No de Centroamérica, sino de América Central Nuclear. Y no tanto como, más en relación de, no como porcentajes, sino como, ajá, más viendo como nosotros viendo mapa por mapa de todas las especies de bolitoglosa que hay en América Central Nuclear, de una por una, y ahí ya fuimos como eligiendo. Ajá. Bueno, el porcentaje es algo relativo. Entonces no sé a qué era más relativo que dice Rodrigo en el chat. Pero ¿cuántas especies de bolitoglosa hay entonces en América Central Nuclear?
Ay, ahorita le digo, teníamos por aquí el dato. Según entiendo, en el mapa son 53. Ajá, Pero no sé si quiera me puede corroborar. Ah, ok. ajá, 53. Bueno, ajá, y 20 suena bien, pero ajá, eso de amplio distribución es un término bien ambiguo y normalmente deberían buscar un criterio que no sea tan ambiguo para escoger cuáles son esas especies y es de distribución, porque distribución amplia es, eso es ambiguo, ¿no? Lo que puede ser amplio depende, o sea, del día en que lo vieron, de la persona que lo ve, de acuerdo a la experiencia de la persona. Entonces, eso no hace que sea reproducible, es un consejo. Está bien, Pavel. Sí, nosotros tuvimos esta discusión también porque también venía a nuestra cabeza así como utilizar especies generalistas y demás, pero creo, o sea, al final, pues pensándolo bien, también era una forma bastante ambigua. Eh, pero sí, gracias por la recomendación. No sé si tal vez podrías, o sea, no sé qué otra forma podría recomendar, digamos, de utilizar estos criterios, si es posible. Bueno, es que solo dijeron el criterio de distribución amplia y seleccionaron 20. No sé cuáles otros criterios tienen. Esa era otra pregunta relacionada con esto, que y me están diciendo, mencionando de la lista roja de UICN, pero eso es acá. Ellos tienen una selección de especies ahí debido a diferentes indicadores, diferentes categorías. No sé si esos fueron los criterios que usaron y por qué. ¿Por qué las de UICN? Kiara, no sé si querés ayudar a responder esta pregunta. Sí, realmente fue los mapas de WICN y GBIF, no sé, como que lo que estábamos intentando abarcar, porque hablábamos con compañeros pues de años arriba, o ya graduados, que han como que trabajado con anfibios y reptiles y preguntamos como si era como válido que hiciéramos algo así, todo qué pensaban y no sé, como que al final pues nos dijeron que estaba bien, o sea, que se entendía y así, entonces más o menos por ahí nos basamos, o sea, como de que en esto de la amplia distribución y pensamos que eso iba a estar correcto. Pero, ajá, lo tomaremos en cuenta para volverlas a revisar una por una. Es, ajá, lo de amplia distribución es ambiguo. Ahora, lo de UICN sirve de solo para cuando alguien tiene un objetivo de cosas de conservación, pero en este caso, no. Yo lo que hubiera pensado es, son 53 especies, bueno, puede, más bien sería cuántos registros disponibles hay y qué tanto abarcan de la distribución conocida. ¿Qué tan, qué tan representativos son de la distribución conocida? Y cierto número de registros mínimo, por ejemplo, 100 o 75 para de estos cantidad de registros que se sabe que va a producir una caricatura de modelo que es aceptable, confiable. Y entonces con eso, bueno, con eso podría discriminar de esas 53 cuáles cumplen ese requisito. Por ejemplo, con eso podrían ser criterios mucho más directos y que van relacionados con eso que están diciendo, con su pregunta, porque lo de UICN, de hecho, eso le puede generar ya un sesgo muy fuerte. Sí, perdón, Pavel, yo creo que yo mencioné lo del ICN porque yo también me basaba en que se conoce, o sea, cuando uno empieza a trabajar con anfibios, que hay muchas que se creen como extintas y que hace muy poco, entonces, pero creo que, o sea, por eso decía en la lista, si la puedes poner, disculpa, Molina, cabales de más a menos en redistribución y ocurrencias, o sea, todas oscilan, creo que de las de menos 122 ocurrencias, nunca bajamos de 100, entonces, pues sí, ese fue el principal criterio, ¿verdad? Ajá, eso está, ajá, pero entonces decirlo, eso es un criterio que no es ambiguo. Ahora,
incluir generalistas y especialistas está bien si quieren ver esa generalidad de cómo responden todas. O solo quieren ver cómo responden los especialistas, bueno, eso es otro criterio. Entonces, que sean especialistas y especialistas en qué, en dieta, en hábitat, en qué son especialistas. Pero lo que está en lista roja para esta pregunta no tiene ninguna mucha relación realmente. Ok, está bien, gracias. Ahora está más claro. Y sí, vamos a hacer esa corrección. ¿Alguien tiene más dudas, comentarios? Sí, Ale, adelante. Pues a mí solo, pues nada más me surgía la duda que cuánto al final fue el mínimo de registros que ustedes usaron para sus mapitas de Maxent, porque eso me pareció interesante, gracias. Ok, gracias. Gracias, Ale, por tu pregunta. Siento que es bastante buena. Kiera, no sé si quieres contestar eso que tú Sí, hiciste. perdón, no sé si era el micrófono. Sí, como dije, el mínimo fueron, o sea, eran mínimo 100 ocurrencias, pero casi ninguna bajó de 122. Muchas gracias. Sí, Pavel, adelante. Son mínimo 100 ocurrencias espacialmente únicas o 100 ocurrencias en total. Es que eso es lo que decíamos, que nosotros nos guiamos como viendo los mapas. Yo lo que intentaba, porque aquí hay muchas, la Cuchimatana, la Zacapensis y todo, llegan a tener más de 500 registros, pero siempre como en un mismo sitio. Entonces queríamos que para abarcar como poder responder nuestra pregunta de investigación, ver esa distribución, pero por eso digo, fue viendo los mapas y así. O sea, como Ajá. ese mínimo de ocurrencias lo más esparcido posible. Ajá, eso es un criterio, pero para saber que son espacialmente únicas y que van a ser independientes en este caso, que es parte de, además de eso, de que no estén todas concentradas en lo mismo, se refiere a que en este caso, por ejemplo, ustedes están usando píxeles de 1 km². Entonces, todos los puntos que están en un mismo píxel es una ocurrencia nada más. Es que sí, también lo que hicimos fue ir depurando los datos, o sea, digamos, aunque aparecieran en un periodo de tiempo, porque preguntamos con expertos de cómo irlos depurando, aunque aparecieran en la misma zona, digamos, si eran 15 y siempre eran, pues, ahí se toma uno, ¿verdad? Y así, o sea, fuimos viendo Ok, pero ¿cuál es ese criterio para depurarlos? Usar. para no estar repitiendo esto de las ocurrencias y ver que sí sea como. Ajá, por eso. ¿Cuál es el criterio? Sí, Rodrigo. Sí, al final este criterio es para asegurar algunas cosas, como por ejemplo lo que mencionabas de la independencia de los datos, ¿verdad? De que estén, digamos, en diferentes lugares, que probablemente no sea la misma. Y también como la resolución de nuestras capas, pues es esa. Entonces de nada nos sirve tener en 1 km pues las 100 ocurrencias porque al final solo, digamos que al final el modelo solo se basaría o estaría sesgado solo a ese píxel. Ajá, pero por ejemplo, alguien más quiere hacerlo, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es ese criterio que ustedes usaron para depurar lo que están diciendo? ¿Cómo fue que separaron esas y decidieron dejar como este ejemplo que está diciendo Kiara, hay 15 y dejo una? ¿Cómo fue que lo hicieron? O sea, ¿cómo escogimos, cómo supimos que esa dejar, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Ok. Sí, Gaby, adelante.
Ajá, hacer, ajá, de cada, ajá, pueden haber muchos datos con la misma coordenada y solo dejar uno. Acá, eso es algo que se puede repetir, que cualquier, bueno, ahí habría que ver además, entonces, si son 15.000 datos de una misma coordenada, son 15.000 datos porque están repitiendo el mismo individuo y son reportes de otros, de No, tejidos. no, o sea, 15.000 en general de todo el mapita que hicimos, digamos, habían 15.000 registros de esa bolitulosa, pero no 15.000 con las mismas coordenadas, sino que Gaby se refiere a que Ah, teníamos muchas repetidas, digamos, 7 en el mismo lugar, luego bajábamos, otras 8 y así, pero ajá, no. bueno, Ujú. ajá. Entonces, a eso se refieren con limpiar ajá, dejar una coordenada por un registro por juego de coordenadas. Ah, ya. Ajá. ¿Y algo más que hicieron, de alguna otra cosa que hicieron para eso de limpiar, que le están llamando limpiar? Sí, también sí, no estaba como los datos completos, aunque no los fuéramos a utilizar en nuestros modelos, a veces habían algunos que no eran como que no eran fiables, no sé cómo decirlo, pero que no eran de partes de ni universidades, ni de colecciones, ni nada, y había como muchas cosas incompletas, o que sentíamos que estaban como mal, también íbamos depurando eso, ¿verdad? Pero guiándonos en trabajos, anteriores de personas que ya lo habían trabajado con bases de datos para saber cómo depurarlas. Ajá, gracias, sí. Ajá, bueno, esos criterios, ajá, está bien, pero es decirlo explícitamente, que estén solo en colecciones, ajá, bueno, es un criterio. Que tenga algún espécimen, un voucher en una colección. Eso de que no son confiables solo porque me parecen no confiables, también es subjetivo. Tienen que tener algo que, acuérdense, es parte de que pueda ser repetible. Sí, sí, eran más o Igual, menos coordenadas, a veces ponían solo como -15 y ya, y era como de, bueno, fijo, no, ¿verdad? O sea, digamos, ah, ajá, no podíamos tomar esas cosas. bueno, las coordenadas estaban incompletas. Ajá, como ciertos datos y siempre, ajá, los que eran de universidades, de colecciones y así, pues siempre sí. Ajá, imprecisión en qué grado y un grado de imprecisión. Eso es algo que debe quedar claro para que cualquier otra persona lo pueda usar después. Esos son detalles importantes. Ahora, con esto de espacialmente únicas, eso es importante porque eso que ustedes dicen que están haciendo de modelos de distribución potencial con ese algoritmo, solo sirve un registro por cada uno de esos píxeles. Y aunque las coordenadas no sean las mismas exactamente, pero quedan dentro del mismo píxel, se vuelve uno. Y eso entonces reduce el número real de datos que está usando el modelo. Por eso es que normalmente una forma es evaluar, ajá, de esos puntos que después de que hacen todo eso que están diciendo esos criterios para depurar la base de datos, lo que una forma es convertir esos puntos, esos registros, a píxeles de 1 kilómetro por 1 kilómetro, usando una de las capas de las que van a usar de climáticas para modelarlo. Y luego eso se regresa después, esa transformación se vuelve a regresar a puntos. Pero con eso ya solo queda, no, un buffer no sirve. Eso tiene un sesgo, porque pueden haber dos puntos que están uno a la par del otro y están en diferentes píxeles. Y los estás poniendo como que fuera el mismo, o puede ser que estén y eso de que, además eso es un problema en áreas montañosas, donde con altas pendientes,
y pueden estar en dos áreas con climas relativos, microclimas distintos, un buffer. Eso no es, lo adecuado es convertirlo a píxeles y luego regresarlo, y entonces así, de hecho, ya se quedan con cuántos registros espacialmente únicos tienen. Ok, entendido, Pavel, gracias. ¿Más dudas? Bueno, yo tengo muchas dudas, de hecho. Dado que nadie tiene dudas, lástima que a mí no me califican. Tengo unas dudas bien sencillas, primero generales con esta parte de ese marco contextual que nos compartieron. Y mi primera duda es con respecto a las salamandras, ¿son apulmonadas solo las bolitoglosas? No, pero todas las de este género sí son apulmonadas. Solo las de este género, solo todas las de este género, esas 53 son apulmonadas. De hecho, todas las de esa familia son apulmonadas. Las características que dieron corresponden a las de esa familia, Pletodontidae. Y Sí, todas sí. las salamandras que hay en Guatemala son de esa familia. Sí, acá en Guatemala solo esta familia tenemos. Ajá, y son todas apulmonadas. Sí, por eso nosotros también quisimos como explorando, digamos, si había alguna, tal vez como en rasgos funcionales, delimitar las especies, pero como todas son apulmonadas, pues Bueno, ese es un rasgo, hay otros rasgos. sí, como, o sea, ya funcionalidad de hábitat y demás, pero sí, al final, pues preferimos agarrar el otro criterio porque no sabíamos tanto del tema. No, está bien que estén determinando, por ejemplo, un buen criterio en este caso es si Bolitoglosa, el género, es monofilético. Entonces, ¿cómo afecta eso a un grupo monofilético? Es mucho más válido hacer esas preguntas como la que tienen ustedes que con grupos parafiléticos. Ah, ok, gracias, sí, eso no se me había pasado por la cabeza. Ahora, una pregunta que me surgió con lo que presentaron ahí de objetivos. ¿Hacer modelos es un fin o una estrategia? Hacer modelos de distribución potencial es un fin. No pensaría más que es una estrategia o Estrategia. una herramienta. Ajá, es una estrategia. Entonces, y eso lo hablamos, lo estuvimos discutiendo, investigación aplicada 1. Los objetivos no son estrategias, son fines, no son metodologías. Ok, entonces en este caso, en los objetivos específicos, pues sí, habría que quitar ese objetivo y quedarnos solo con el 2 o tal vez se podría modificar. Pues bueno, no sé, el segundo objetivo también cuál es el fin de identificar variables climáticas que conducen a la distribución potencial en los escenarios de cambio climático de las bolitoglosas. La redacción me parece tiene más sentido, solo algo confuso, pero ajá.
evidenciar, qué ustedes pretenden con evidenciar las variables climáticas que conducen. Es cuestión de la redacción que quede claro. Pero en general, el detalle que veo es, por ejemplo, es que en ninguna de las partes de lo que les pedí ahorita para, por ejemplo, su parcial 2 o el 3, es que escriban objetivos específicos, objetivos generales. Entonces, les hablé les pedí hipótesis y predicciones, centrarse en eso. Entonces, es poner objetivos específicos. Si no se los están pidiendo, no veo por qué hacerlo, por qué hacer algo que no les están pidiendo. Sí, tal vez, sí, nosotros como la otra vez sí lo presentamos y pensamos que tal vez ayudaba a darle más sentido a nuestras predicciones, pero creo que también, pues sí, no está haciendo, pues no hay algo que las concatene, por decirlo así, entonces sí pienso que sería mejor omitirlo. Pues yo pensaría, si en algo les ayuda, está bien, pero si van a escribir objetivos, entonces tienen que buscar que no sean estrategias, sean fines. Está bien, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Yo sigo teniendo muchas dudas. Pero Sí, Andrea, adelante. Sí, yo tengo una duda, pero no sé si la voy a plantear muy bien. Cuando tú mostrabas que en precipitación tenían como datos más como regados, por así decirlo, se me vino a la mente que también es que eso es lo que no sé si está bien. Yo tengo entendido que la precipitación depende de más factores que la temperatura, por ejemplo. ¿Será que eso puede ser una razón por la cual los datos son un poquito más dispersos? Pero no sé si entiendes mi pregunta. Sí, podría ser una razón muy válida. Y también, como les comentaba, estos datos pues son tal vez como unos 51 puntos. Entonces, tal vez para hacerlo mejor o tratar de evidenciar algo más puntual, pues tal vez lo que valdría la pena hacer es, así como hicimos con esto, para hacer este mapa, o bueno, esta figura, mejor dicho, fue agarrar todos los puntos de las especies y sacar los datos de cada variable climática, o sea, de las 19 para cada punto. Pienso que tal vez ahí podría verse una relación pues más clara, ¿verdad? Y también pues tomar en cuenta de que estos modelos pues fueron realizados sin haber hecho antes el análisis de autocorrelación. Entonces, hay algunos ajustes que hay que hacer para volver digamos, para poder introducirlos, o sí, hay como que ajustarlo mejor para ver si de repente, pues sí se puede ver esta relación ahorita o en el futuro. No sé si con eso respondo tu pregunta, Andrea. Gracias por tu pregunta. No, sí, sí. No, gracias por la respuesta, sí me quedó más claro. Gracias. a ver, yo tengo otra duda con respecto, pueden poner ahí la diapositiva donde tienen sus predicciones. Gracias. A ver, aquí tienen 4 cajas de Tupi atravesadas por una línea en cada una de esas predicciones. Y cada uno de esos los tienen identificados, cada una de esas cajas de Tupi con RCP 2.6, 4.5, 6 y 8.5, que explicaron que se refería tanto a escenarios climáticos de cuanto a aumento de temperatura.
tienen esto puesto aquí, pero luego cuando presentaron sus resultados dijeron que no habían escogido qué escenarios iban a usar. Y aquí tienen 4 escenarios. Sí, perdón, ahí fue error mío. Sí, a lo que me refería era que según lo que entiendo yo, para hacer estos modelos de distribución, perdón, para descargar las capas, digamos, en base a los escenarios climáticos, pues estos son los escenarios, pero también hay como se seleccionan, por lo que tengo entendido yo, en estas, pues no sé si decirlo predicciones o en estas en estas cosas que tratan de predecir la temperatura futura en base a los modelos, a los escenarios, hay distintos laboratorios y también distintas entidades que han generado como estas capas basados en la circulación atmosférica. Es como uno de esos puntos. Y a eso me refería yo de que para poder hacer eso, pues ya tenemos los escenarios que queremos, pero también hace falta que definamos de qué institución o en base a qué vamos a bajar estos datos. No sé si queda claro. Bueno, los van a bajar en base a estos 4 escenarios. Esos son 4 escenarios ya. Ok. Ajá, en base a estos 4 escenarios. Ajá, no. Cada uno de esos laboratorios produce, hay diferentes laboratorios, sí, que producen diferentes escenarios, modificaciones, pero entonces son otros, no esas exactamente, entonces no esos números que tienen ahí de 2.6, 4.5, 6 y 8.5. Y varía Ok. eso y varía para qué año se está hacia cuál predicción, hacia cuántos años en el futuro. Eso es lo que varía. Ok, sí, gracias. Y Sí, eso está Eso confundido. debería estar claro ya, entonces, ¿hacia qué año lo están proyectando? Sí, sí, la idea que nosotros tenemos y también, perdón si no está pues claro aquí en las predicciones y tampoco en la presentación es pues tratar de hacer varios años, digamos, así como los intervalos, eh, o por ejemplo para 2040, luego acercarnos a 2060, 2070, para ver, digamos, cómo se van comportando estas variables y llegar hasta 2100 y ver, pues tratar de comparar, ¿verdad? No sé si eso le pone más ruido a lo que queremos hacer, pero era una idea que, pues, que yo tenía y pienso que el resto del grupo también compartía. Bueno, eso piensan si eso les da realmente información o no. Esa es una. Aquí en esta les falta una caja de Tukey para poder poner a prueba esa hipótesis, esas predicciones que tenían. ¿Cuál caja de Tukey cree que les faltaría ahí? Sin tomar en cuenta que es las de los años de proyección. Ah, bueno, la actual. Ajá. Sí, ahí Exacto. fue error mío porque yo coloqué esto, pero asumí, o sea, yo asumí de forma errónea que, digamos, que empezaba, que empezábamos a hacer los modelos acá, pero también coloqué el 2.6 y además de que no la puse, entonces, gracias por la observación, sí, tienes toda la razón. ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo una duda con respecto a la figura que tienen en la siguiente diapositiva, creo yo, o en 2 diapositivas. La siguiente diapositiva donde tienen una figura de unas curvas, esa. Gracias. Está bien y bastante bien ejemplificado el procedimiento. Esto ayuda al diagrama de flujo. Ahora, con esta figura y sobre todo en esta última parte, ese ejemplo de mesa, cabal, Sí, perdón, le estoy agrandando para que se vea mejor. sí, ¿qué significa esta línea negra que está ahí en diagonal? Ok, sí, lo que
lo que dice esa línea es que, digamos, si sobrepasa esa línea, quiere decir que estas predicciones o que los datos que tenemos, pues no son por azar. Casi, casi. Yo Lo que también. significa es que la predicción es mejor que el azar. Ok. Esa línea es un 0 puntos, marca el 50% del área bajo la curva. Eso es lo que está marcando. Todo lo que está abajo, o sea, hacia el lado derecho en el eje X abajo de esa línea negra, es el 50% del área bajo la curva. Y lo que está arriba de la línea negra es hacia la izquierda, por lo tanto, es el otro 50% de área bajo la curva. Eso es lo que marca esa línea. Y lo que significa es, y por azar, cualquier cosa podría estar en ese 50% inferior en un modelo. Estos modelos no son nada geniales, son caricaturas de lo que desconocemos, son útiles para entender el mundo, pero son erróneos, son caricaturas, así como las caricaturas de Mafalda o las caricaturas de Filochóforo, y simplemente el AUCE, que tiene muchos problemas, y ustedes dijeron un dato de que tenía que ser mejor que 0.9, eso no sé dónde lo leyeron, pero es un valor bastante arbitrario y el AUC se puede manejar mucho, pero realmente lo que uno busca con esto es solamente que esa caricatura sea mejor que el azar. Y entonces que los valores de AUC sean mayores a 0.5. Casi todos salen, de hecho, con el juego de datos van a salir entre 0.7 y 0.99. Así. Y porque tiene muchos errores. De hecho, esta metodología tiene ciertos problemas. Es dependiente del juego de datos. Entonces, realmente lo único que sirve es para decir que es mejor que el 0.5% de los datos. Es mejor que el azar. Ahora, con su segunda figura que tienen al lado derecho, la que denominaron B ahí, y eso quería señalarlo porque lo dijeron después varias veces, que repetían los modelos con los que tuvieran mayor contribución. Esta figura es una figura que indicaron bien que habla del porcentaje de contribución al modelo para que se modela el nicho y se representa en la geografía. Ahora, esto va a ser modificado de acuerdo a las variables que se ponen. Siempre va a ir cambiando de acuerdo al juego de variables. Esto solo sirve para saber del juego de variables que yo le puse, cuáles variables son las que más me están contribuyendo, tienen coeficientes con un mayor valor absoluto para encontrar dónde hay presencia y dónde hay ausencia de la especie en ese modelado de probabilidades. Entonces, eso que dijeron que luego lo repetirían con las que tienen mayor contribución, es un artefacto sin mucho sentido, porque eso va a variar de acuerdo al juego de datos que ponen, al juego de variables. Y esto es como un análisis de cuando se hacen regresiones forward y backward, se llaman en inglés, hacia adelante y hacia atrás, donde yo pongo, por ejemplo, como en este listado que tienen ahí, pongo, quito ecosistemas, la capa de ecosistemas, y lo recalculo. Lo vuelvo a poner y quito altitud y así. Y entonces se recalcula.
Y eso ya lo hace, de hecho, esto Jack Knight y da ese valor. Pero si ustedes desde el inicio vienen y luego dicen, ah, no, bueno, ecosistemas, elevación y bio 8 son las que mejor, más contribuyen de acuerdo a esto, y solo hago esas tres, uso esas tres, no es que les están dando una mejor caricatura, sino que les va a dar una caricatura de acuerdo a esas tres variables nada más. Ok, está bien. Entonces, y lo que sí es importante hacer en estos casos es, hay dos opciones de hacer estos modelos. Uno, cuando solo están interesados en modelar la distribución potencial o modelar el nicho, que son ligeramente dos cosas distintas. En este caso, ustedes están hablando de modelar la distribución potencial. En esos casos, por ejemplo, en el caso de ustedes que están interesados en las proyecciones a escenarios en el futuro, o sea, unas proyecciones en el tiempo, que es lo mismo que cuando se hacen proyecciones en el espacio a otras áreas geográficas, que se hace sobre todo con especies invasoras. Lo importante aquí es eliminar las variables que tienen alta colinearidad, como eso que estaban haciendo con el mapa de calor, esa figura del mapa de calor. Una tabla de correlaciones es suficiente. Ajá. Y entonces, a partir de eso, y se hacen juegos de variables, y eso, pero eso se hace por cada especie, no para todas las especies juntas. Se hace para cada especie. Y esto sirve para las proyecciones, es muy importante porque las proyecciones en el tiempo o en el espacio son muy sensibles a tener colinearidad. La alta colinearidad evita las buenas predicciones en el tiempo y en el espacio. Y eso, por eso es importante hacer eso para las proyecciones. En el caso que solo es en el presente y en el área de distribución conocida actual, se pueden dejar las 19 o más variables, porque ya ahí el algoritmo funciona bastante bien. Siempre uno le ayuda a encontrar una mejor solución si las elimina, pero no es requisito para eso. Ok, entonces, por lo que estás diciendo, entonces, lo que deberíamos hacer, digamos, o sea, ahorita tenemos que probar los modelos y evaluar con lo que ya nos has estado diciendo, pero para, digamos, no es estrictamente necesario que hagamos lo de las correlaciones ahorita, pero para proyectarlo, sí es estrictamente necesario. Es que eso se hace junto, eso es un solo paso. Ah, ok. Cuando ustedes hacen el modelo de una especie en Maxine, ponen el juego de capas del presente, en este caso, y de los diferentes escenarios al futuro. Y entonces lo que hace este modelo es modelar el área de distribución y el nicho de la especie en el presente en base a esos registros que solo tienen para el presente, con base a esas variables, entonces van a ser las mismas variables en el presente y en el escenario futuro. Y entonces lo que hace es, bueno, de acuerdo al modelo del nicho del año 2023, ¿dónde estaría en el 2080? Con base a estas variables. Entonces, y así es como se obtiene el modelo de distribución potencial para el futuro, para uno o más escenarios del futuro. Es un solo paso. Entonces, antes de hacer eso, se hace la selección de variables ambientales, en este caso, eliminando esas que tienen alta correlación para evitar esos problemas de proyección. Ah, está bien. Oh, ahorita sí está mucho más claro. Gracias. Y fue lo que les escribí ya de esa guía. Sí, sí, de hecho en eso me basé para hacer el mapa de correlaciones también. Sí, sí. Ahora, de esos resultados que ustedes presentaron, ¿qué es ese? ¿Por qué tienen 51 puntos, dijeron ahí? Si dicen que tienen, en la especie que menos tienen 100 registros. Sí, eso fue, eso
Pues yo lo ejecuté. Lo que hice fue, según lo que había entendido, lo que platicamos, creo que fue la última reunión que tuvimos y creo que es la única. Pero nos estabas diciendo que para lo del reporte de análisis de datos lo que podía hacer era hacer puntos, digamos, con las variables que ya o sea, que ya con el resultado de Maxen, hacer puntos o sea, colocar puntos y sacar los datos de ahí. Entonces, pues en eso me basé para hacer esto y lo que traté de hacer es agarrar hacer como puntos donde no hay tanta, así como que va a agarrar valores bajos, valores medios y valores altos, pero sí, básicamente eso fue lo que hice. Ajá, valores altos, medios, bajos, ¿de qué? Eh, de, 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 ¿Cómo se llama? De presencia, digamos, de una de las especies. Y también ahí fue error mío porque pues yo lo que hice fue en QGIS pues sobreponer o hacer con esta operación que se llama merge en la raster. Yo pues agarré todas las capas y las junté, pero no, o sea, yo no entendía, según yo ahí estaba como que todas las capas o todas las distribuciones potenciales colocadas, ¿verdad? Pero realmente pues solo cada banda era una especie, entonces ya luego pues bajé libros y vi que eran 20. Entonces, pues por eso fue que tuvo, o sea, que salió así. A ver, entonces, ¿qué es lo que hay en esa figura que tienen en esa diapositiva de probabilidades de presencia y temperatura? Ok, lo que hice ahí fue sacar puntos tratando de ver como que todo el gradiente de presencia, de, de presencia, digamos, de las especies. Pero, Y ajá, aquí son 51 puntos. Ajá. ¿De qué especies son 51 puntos? sí, como esos puntos los saqué, digamos, en el mapa que yo uní, ¿verdad? Que hice la operación esta de merge, entonces cada banda era un punto de presencia, o sea, un valor de presencia para cada especie. Entonces lo que yo hice acá fue sacar el promedio de todas esas y ya juntarlo. Y también promediaste el valor de la temperatura en ese punto. No, eso no lo hice. A ver, eso, ajá, no me suena con mucho sentido realmente en este caso y además es bastante 51 puntos para esa área no es nada y escogiendo qué es lo que estás considerando alto, medio, bajo es ambiguo de nuevo, si no estás diciendo exactamente, porque yo podría decir alto es arriba de 8, de 0.8 de probabilidad, o podría ser alto arriba de 0.7, pero aquí de hecho ninguno de esos valores está. Va de Sí, 0.02 a 0.20. Sí, eso fue totalmente error mío y pues estaba tratando de, digamos, A ver, de explorar y solo de ahí ya luego cuando hicimos esto de este mapa de correlaciones, pues ya entendí mejor a qué se refería y pues esto sí está, digamos, eso sí está bien hecho. Entonces, esa parte ajá, pero este mapa de calor de correlaciones es anterior a hacer esos modelos y obtener las probabilidades posteriores, las probabilidades de presencia. Ahora, en ese anterior que hicieron ahí, como esto, se puede hacer por cada especie, no sumándola, sino que por cada especie, y se puede poner una gráfica, pero tomando esos valores por cada especie, y lo que se suele hacer, por ejemplo, es generar 100 puntos al azar dentro de todo ese mapa de distribución que le generaron para cada especie. Generar 100 o 1000 puntos y entonces se sacan esos valores de probabilidad y de temperatura media. Y se generan 1000 para la segunda especie y así. Y entonces se puede construir esta gráfica, por ejemplo, y que tenga sentido. Esa es una. Porque, ajá, está bien. mencionaron promedio de probabilidades que, ajá, al final no dice es para la especie 1, para la especie 2, y eso no sé cómo interpretarlo esta gráfica, así nada más, con este promedio de probabilidad. Sí, está bien, tiene toda la razón del mundo. Sí, yo, pues sí, me hubiera gustado hacer eso, pero realmente, pues no, me quedé corto ahí con el SIG, pero pues voy a buscar para poder hacerlo y pues poner el análisis, pues como es, ¿verdad?
Ajá. Ahora, resultados, también aquí lo que tengo varias preguntas es, ¿cuál es el intervalo del tamaño del área de distribución potencial en el presente para las 20 especies? Eso no desconozco ese dato. Seguramente lo podemos obtener, pero no. Ajá, esos serían datos de resultados preliminares. Intervalo del tamaño del área de distribución potencial en el futuro, en cada uno de esos 4 escenarios que tenían en eso, por ejemplo. Entonces, con eso pueden calcular el cambio en el tamaño del área de distribución potencial presente menos futuro, para poder ver si hay una reducción o no con respecto a esos cambios en temperatura. Está bien, sí, gracias. Yo la verdad es que sí, tenía como tantos datos, digamos, del output que nos dio Maxen que no entendía. Esa relación. Ajá. Sí. Sí. Y ahí ya pueden hacer esa relación de cambio del tamaño del área de distribución potencial y el cambio en temperatura por cada especie de salamandra. Igual. Sí, ajá. Con eso es que pueden hacer eso, pero ajá, en este caso, sus resultados parciales preliminares, ajá, no cubren cuál es el rango de precipitaciones de estas especies en la actualidad y cuál es el futuro en uno de esos escenarios o en los 5. ¿Cuál es el rango de temperaturas en el presente y en el futuro? Eso se podía sacar incluso antes de hacer el modelo, ¿verdad? Que es lo que usaron para hacer ese mapa de calor para el presente. Ok, gracias, sí, lo voy a tratar, lo vamos a hacer, sí, esto de correlaciones, pues lo logramos hacer a partir del reporte de análisis de datos. De ahí fue cuando, digamos, entendimos cómo hacer esto y ahora que entendemos la lógica, pienso que sí, ya podemos pues tener esos resultados, que la información está ahí, solo es digamos, de extraerla, ¿verdad? Y después de procesarla. Gracias. Y tengo más observaciones que se las voy a mandar junto con su informe de parcial 2. Gracias. No sé si alguien más tiene dudas, comentarios. ¿No? Bueno, solo 3 participaciones. Ahora tengamos 10 minutos de descanso.